le pasa a la Argentina que tiene esta pobreza estructural y a la que ahora se le suma la pobreza como consecuencia de la caída de ingresos, la pérdida de trabajo por la pandemia y la cuarentena? Bueno, como bien decís, es una deuda histórica que tenemos en la Argentina. Hace ya 30 años que constantemente hay un cuarto de los argentinos viviendo en situación de pobreza. No logramos perforar este piso del 25% en los últimos 30 años. Esto se venía agravando ya en los últimos años con la recesión económica y la pandemia, la verdad, que vino en el peor momento, agravando las condiciones que ya se venían viendo, pero de una forma exponencial casi. Y así vemos como 2 de cada 5 personas que viven en Argentina hoy están en situación de pobreza. Estos datos probablemente vayan a ser peores para el segundo semestre del año. Y más preocupantemente aún, lo que se observa es que más de la mitad de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país, están en situación de pobreza. Según los datos del INDEC, para menores de 15 años, 56% de ellos viven en hogares que no llegan a cubrir sus necesidades básicas todos los meses. También es importante tener en cuenta que dentro de los que ya estaban en pobreza y de los que van cayendo en situación de pobreza, hay un empeoramiento también de estas situaciones, ¿no? La pobreza es una línea relativamente ficticia, pero al interior de quienes ya tenían sus necesidades insatisfechas se observa también un deterioro en particular y esto también se refleja en lo que es el aumento de la indigencia. Sí, la verdad, todos números muy preocupantes, pero además uno ve, como decías vos recién, Gala, uno puede tomar los últimos 30 años y el número que dabas es estremecedor porque no logramos tener una pobreza por debajo del 25% en los últimos 30 años de la democracia argentina. Ahora, si uno toma los últimos 10, como hemos visto que hoy lo publican algunos diarios, en los últimos 10 años podemos observar que el resto de los países tienen toda pobreza a la baja. En Brasil cayó 7 puntos la pobreza, en Bolivia 16, en Perú 13, en Paraguay 18%, y en cambio Argentina y Venezuela sube. Sí, Argentina es el país de la región que menos disminuyó la pobreza en los últimos 10 años, con la excepción de Venezuela y de Honduras. Es realmente preocupante. Si miramos, por ejemplo, el caso de Chile, en los últimos 15 años bajó la pobreza de un 25% a un 5%. Y esto realmente nos marca la necesidad de generar una estrategia que apuntale el contexto socioeconómico, ¿no? Es necesario, por supuesto, un contexto de crecimiento económico para poder resolver esta situación de la pobreza, pero también es necesario aclarar que no alcanza ni siquiera con que tengamos unas buenas tasas de crecimiento económico, sino que este crecimiento también deberíamos acompañarlo con políticas específicas. Hoy lo que tenemos es una situación de urgencia. Hoy tenemos una situación en la que la gran parte de la población en Argentina tiene una situación de vulnerabilidad social, porque si bien estamos hablando de que el 40% de los argentinos está en una situación hoy de pobreza, hay un porcentaje que se le suma a esto que tiene ingresos que están muy cerca, pero por encima de la línea de pobreza. Entonces, es posible también que esos hogares se vean afectados en el corto plazo. Claro. Y es necesario fortalecer las políticas que se están implementando, entendiendo que políticas, por ejemplo, como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, estos pagos que se hicieron de 10.000 pesos, fueron probablemente muy importantes en que esta situación no sea peor, pero que no son sostenibles en el mediano plazo, ¿no? La espalda fiscal del Estado también está en una situación incómoda actualmente, de poco margen. Entonces es necesario que nos demos una discusión acerca de cómo se van a proteger los ingresos de estos hogares que están en situación de pobreza y otros que están muy cerca de caer de esa situación. Una pregunta más. Adrián Simeoni, en Estados Unidos, en Washington, te está escuchando Gala Díaz Langou. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Hola Gala. Mi pregunta es la siguiente, Gala. En la crisis del 2001 habíamos llegado a niveles de pobreza un poco superiores a los actuales, por lo menos eran del orden del 50%, pero no existía todavía toda esta malla de subsidios que se han ido acumulando con las décadas del Estado Nacional. Hoy esos subsidios ya están. El presidente dice que si no hubiera sido por los subsidios adicionales que puso el Estado, la situación hubiera sido peor. Mi pregunta es, ¿el Estado, cuando subsidia, genera más pobreza al final porque se desequilibra financieramente?
que la que logra auxiliar con esos subsidios. ¿Cómo lo ves vos a ese problema? Bueno, ahí primero una aclaración, los niveles hoy que tenemos de pobreza todavía están lejos del 2001, en ese momento usando la metodología actual hubiésemos tenido un 60% de la población en pobreza, y sí es cierto que se logró mitigar de alguna manera los efectos de la crisis gracias a este conjunto de políticas social que hoy tiene el Estado, que en ese momento no era tan fuerte, que si no estuvieran probablemente sería mucho mayor. Mañana nosotros estamos publicando en exclusivo un documento con datos, entonces no les puedo decir nada concreto, pero hubiese sido bastante mayor la pobreza de no ser por estas políticas. Y si bien es necesario repensar el conjunto de políticas sociales para que tengan una coherencia muchísimo mayor y que cumplan quizás más con el objetivo, la base de este sistema, sobre todo lo que es la asignación universal por hijo y algunos otros pilares más, hoy son centrales, ¿no? Están transfiriendo dinero a los hogares que más lo necesitan, que son los hogares con niños, que hoy están naciendo en situación de pobreza, ya y viven casi toda su vida en una situación crónica de pobreza, y que hoy es un problema gigante que tenemos, pero también es una hipoteca a futuro, ¿no? Estos altísimos niveles de pobreza infantil, y es a resolver esas situaciones que son las más urgentes y que son también las que más deberíamos proteger como sociedad, hacia donde está yendo la gran mayoría de las transferencias del Estado. Entonces, lejos de causar la situación de pobreza, lo que están haciendo esas políticas hoy es mitigar un impacto mayor que podría tener la crisis en esas poblaciones. Es Gala Díaz Langau, director de Protección Social de CIPEC. Muchas gracias por atender a Cadena 3, Gala. Muchas gracias a ustedes.